¿Sabe, amado hermano, que Dios dejó los 5 ministerios, como dice la palabra, para edificar a los santos? Amén. Edificar a los santos. Y sabe que la Biblia dice, amado hermano, también, que la palabra de Dios tiene 2 funciones. Cuando la palabra de Dios es predicada, tiene 2 funciones. Dice que hay gente que cae rendida y tiembla ante la palabra de Dios. Pero dice que hay otras personas, los cuales no es así, sino que la palabra les cae y los despedaza, los desmenuza, los tritura, se van aporreados. Hermanos, yo le dije a Dios, y últimamente, yo quiero predicar una palabra que edifique al pueblo de Dios, una palabra que le dé dirección a mis hermanos, que edifique mi vida, que los edifique a ustedes. El problema es que cuando uno aprieta tuercas, la gente se enoja con el pastor. Yo no tengo la culpa, amado hermano. Sencillamente, la situación está en que Dios es celoso. Amén. Y si nosotros estamos haciendo las cosas delante de Dios en celo, también de su presencia, la gente se va a enojar con el pastor. Deberían de enojarse con Dios y con la palabra, porque yo soy solo un instrumento en sus manos. Amén. Así que por favor no se enoje conmigo. Si quiere, enójese con Dios, porque yo solamente digo lo que está escrito en su palabra. Hermanos, yo he tenido una inquietud, y hace rato, y pues se da la oportunidad de comenzar a compartir una serie de mensajes acerca de la salvación del hombre. Cristo como Salvador, pero Cristo como Señor. Nosotros hemos hablado mucho, y en la semana culminante de la campaña de la cruz se habló mucho de nuestro Señor como el Salvador, ¿sí? Estamos conociendo a Cristo, nuestro Salvador, y ya Cristo lo hemos recibido como nuestro Salvador. Pero la misma Biblia registra que Él es Señor de señores. Amén. Y nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, de todas maneras, yo no sé si a usted le gusta esto, pero de todas maneras el hombre es esclavo. El hombre va a ser sirviente, va a ser siervo. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado, sirvientes del diablo, sirvientes de este mundo, sirvientes de nuestra propia carne deteriorada, carne malcriada, una carne que lo único que quería era ser dirigida por el diablo, ser dirigida por el pecado, para desagradar a Dios, para desagradar la fe. Pero ahora que nosotros, hermanos, hemos venido a Cristo y Él ha venido a ser nuestro Salvador, dice la Biblia que nos hemos constituido en siervos de Cristo, en siervos de la fe, esclavos de la fe, esclavos de Jesucristo, donde Él pasa a ser el Señor de nuestras vidas. Y ese tema no le gusta a la gente. La gente no le gusta que uno hable del Señor, de Cristo como el Señor. ¿Por qué? Cuando Cristo es el Señor de mi vida, yo pierdo, amado hermano. Él es el que me controla, Él es el que me guía, Él es el que me dirige, Él es el que dice: Orlando, yo decido por ti. No, muchos no me entendieron el mensaje que prediqué el domingo, por eso las sillas vacías hoy. Porque el domingo se habló acerca de estar crucificados juntamente con Cristo. Y en esa cruz, hermanos, la carne está crucificada, está negada. Pero ¿sabe? Cuando se tocan estos temas y la carne rechina, entonces la gente dice: yo así mejor no sigo. Es triste, amado hermano, pero yo he entendido que Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén. Jesucristo es el Señor de mi vida. Y si Él es el Señor de mi vida, Él va a tomar control sobre la nueva vida que Él me ha dado. Y muchos de nosotros todavía esta mañana no entendemos qué es eso. Y entonces eso me lleva a otra pregunta. Una pregunta que nos hace pensar: ¿hasta dónde el hombre es responsable en la vida espiritual? Yo les he predicado a usted una y otra vez: ningún hombre tiene responsabilidad
o tiene un libre albedrío en ese sentido para venir a ser salvo. Porque, hermano, si usted recibió la salvación de Dios, fue por la pura y bendita gracia de Dios. ¿Sabe qué aprendía yo esta semana? Me llamó mucho la atención un tema que me escuchaba del pastor Sin. Estuvimos en Bogotá, donde él decía, tremendo, porque Adán y Eva, cuando ellos cayeron en pecado, Satanás los engañó, y lo único que Adán y Eva pudieron mirarse fue su desnudez, y por eso ellos trataron de cubrirse con unas hojas y tratar de coserlas para tapar su desnudez, porque Dios dio una palabra, y Dios le dice a Adán y Eva, el día que coma de ese árbol, morirás. Esa fue la palabra de Dios. El día que coma de ese árbol, morirás. Pero ahora viene una palabra contraria de Satanás. Le dice, no moriréis. ¿Ves? Dios dice, el día que coma de ese árbol, morirás. Pero hay una palabra contraria del diablo. ¿Qué le dice? No moriréis. Ahora, cuando Adán y Eva comen de ese árbol, si ellos hubieran seguido la palabra de Dios, ellos hubieran dicho, nosotros estamos muertos. Delante de Dios, por haber comido del árbol, estamos muertos. Pero ¿sabe qué pensaron ellos? No estamos muertos, estamos desnudos. ¿Ah? Porque Satanás fue el que les vendió la idea de la desnudez. Porque, ¿saben por qué Satanás? Porque Adán y Eva estaban en el paraíso desnudos y ellos nunca se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué ahora que comen del árbol sí se dan cuenta que están desnudos? Porque Satanás les dijo, ustedes están desnudos. Y esa es la misma mentira que el diablo quiere meter en el pueblo, y aún en el pueblo de Dios, tratando de decirle a la gente, no, ustedes no están muertos, ustedes están simplemente desnudos, busquen unas hojitas para que se cubran. Y las hojas representan las buenas obras. Las hojas representan la confianza en sí mismo. Las hojas representan cómo yo puedo tapar mi desnudez y nunca pensar que Él ha estado muerto delante de Dios. ¿Sabe, amado hermano? El valor de la vida espiritual arranca ahí. Cuando usted estaba, y usted tiene que discernir eso, que usted estaba totalmente muerto. Y que por la bendita gracia de Dios, vea, Dios fue el que le dio a usted el oxígeno, Dios fue el que le dio a usted la vida espiritual y a mí, Dios fue el que nos resucitó y nos levantó a través de la palabra y del Evangelio y nos trajo a este lugar y nos dio la salvación. Ahí yo no podía hacer nada. Pero ¿qué de la responsabilidad mía? ¿Dónde entra mi responsabilidad? Yo he dicho un versículo, el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es verdad. Pero Dios no puede trabajar en mí a menos que Él pueda contar conmigo, porque en la vida espiritual yo estoy viendo en la palabra que sí hay una responsabilidad. Usted no es responsable para ser salvo, pero usted y yo sí somos responsables para cuidar la salvación. ¿Cómo le parece? Porque la Biblia dice mal, buscar primeramente. Si Jesús dijo buscar, yo soy responsable de buscar. Si la Biblia dice que no descuide la salvación, yo soy responsable de no descuidarla. Si la Biblia dice que antes bien ser llenos del Espíritu Santo, yo soy responsable de buscar esa llenura. Si la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, yo soy responsable de ir a oír la palabra de Dios, hermano. Yo sí soy responsable en mi vida espiritual. Yo soy responsable del crecimiento espiritual. Claro, en una rendición a Dios para que Él trabaje dentro de mí. Dios quiere contar conmigo y Dios quiere contar contigo, hermano, para el crecimiento de la vida espiritual. Amén. El crecimiento del hombre interior. Por eso mi tema que comienzo hoy y voy a predicar todo este mes de diciembre. Un espíritu fuerte o superior. Yo veo la necesidad de que nosotros tengamos en el interior un anhelo por desarrollar un espíritu fuerte o un espíritu superior. No vaya a pensar usted que porque usted ya es salvo, entonces, amado hermano, usted no necesita crecer. Usted y yo necesitamos crecer.
La Biblia está llena. Yo no traje los textos hoy, pero la Biblia está llena. Yo le dije a Dios, yo no sé tú cómo me vas a ayudar, pero la Biblia está llena, hermanos, de pasajes donde la Biblia dice que Él dejó los 5 ministerios para edificar a los santos. Los santos necesitan ser edificados. Usted y yo como santos necesitamos crecer. Nuestra vida espiritual tiene que desarrollarse y tiene que crecer, porque aunque yo soy salvo, estoy expuesto a este mundo, al diablo y a mi propia carne cuando no está crucificada. Y entonces nosotros vamos a hacer lo que el diablo quiere, lo que el mundo quiere, o lo que mi propia vida quiere. Y vamos a llevar una vida espiritual como yo la quiero llevar y no como dice la palabra. Yo sé que estos temas son duros. Y yo iba a predicar esta mañana, ¿sabe de quién? De Sansón. Pero quizás dentro de 8 días predique de Sansón. Porque yo quiero dar solamente una introducción esta mañana. Usted y yo necesitamos crecer en el área espiritual. Usted y yo necesitamos tener un espíritu fuerte. Y yo me metí y le dije a Dios, yo quiero dar una introducción solamente esta mañana. Quiero que por la palabra yo quiero buscar, Señor, por favor, ayúdame, Señor amado, ayúdame a encontrar en la Biblia ese espíritu fuerte. La Biblia habla de que nosotros somos tripartitos, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Dios no quiere trabajar en tu cuerpo ahora, Dios no quiere trabajar en tu alma ahora, Dios quiere trabajar en tu espíritu, porque cuando Él trabaja en tu espíritu podrá trabajar en el alma y luego en el cuerpo, hermano. Usted no leyó, después más adelante lo miramos, usted se dio cuenta que en Corintios Pablo tiene que decirle a una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu, tener los dones del Espíritu, operar en milagros, amado hermano, tener lenguas, tener todos los dones espirituales, no indican madurez espiritual. La iglesia de Corinto era la iglesia que manejaba todos los dones espirituales, pero era la iglesia más carnal de toda la Biblia. Era la iglesia donde eran enanos espiritualmente, unos niños. Era la iglesia donde ellos eran unos carnales. ¿Qué es un carnal? Dejarse guiar por la carne y no por el Espíritu. No estar crucificado juntamente con Cristo. Mira, porque mucha gente cree que porque alguien pone manos y se sana, porque alguien ora, porque alguien predique, tiene iglesias grandes, no puede ser carnulón. Yo estoy hablando, hermanos, de desarrollar un espíritu. ¿Sabe qué es desarrollar un espíritu? Y eso se lo voy a mostrar después. Tener la imagen de mi Cristo. Llegar a ser uno con el Señor. Tener el carácter de Cristo. Donde Cristo se ha establecido en mi vida. Donde lo único que en mí se está reflejando es su carácter. No mi carácter, sino el de Él. Y hay otro pasaje por ahí. Oh, Señor, yo no sé cómo estoy predicando esto. Pero la Biblia dice, nosotros trajimos la imagen del primer Adán, que es una imagen terrenal, una imagen caída, una imagen deteriorada, míreme, que no busca a Dios, una imagen que no quiere a Dios. La imagen del primer Adán no quiere a Dios, quiere el mundo. Pero dice, pero ahora nosotros traeremos la imagen del postrer Adán o del segundo Adán, que se llama Jesucristo. Esa es la imagen que nosotros estamos trayendo, y que esa es la imagen la que va a venir a nosotros. Esa es la imagen verdadera de un cristiano. ¿Qué quiere decir así? Que yo ya no me voy a moldear de acuerdo a lo que yo era antes, sino que ahora me estoy moldeando de acuerdo a ese diseño que Dios me dio, que se llama Jesucristo. Amén. ¿Está muy fuerte la palabra esta mañana? Alguien dirá, pastor, pues se desocupa otra silla. No, yo confío que el otro domingo esté lleno todo acá. Vea, hermanos, yo sé que cuando se apretan las tuercas, algo pasa. Y yo me alegro, hermanos, que algo pase. Porque cuando hay un revolú, siempre sale algo bueno. Y porque Dios está trabajando. Yo no quiero tener una iglesia, amado hermano, donde todo suena tan bonito. Le voy a decir algo, y mírenme aquí, ya que estamos pocos hoy. Yo tengo que responderle a mi Padre Celestial por esta obra. Qué pena, yo no tengo que responderle a usted, a ninguno de ustedes, qué pena, a ninguno de ustedes tengo que responderle, ni siquiera por la palabra que yo prediqué hoy. Yo tengo que responderle a mi Padre Celestial. Yo los miro así esta mañana tan hermosos que están, y ya yo que quisiera, ojalá usted permaneciera con nosotros todo el tiempo, pero de pronto alguno no va a permanecer, porque dice, yo no puedo con ese pastor,
pues entonces usted le va a dar cuentas a Dios, no a mí. Hay un versículo que me está viniéndome sin estar aquí anotado, así que hubiera buscarlo. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Y con ese abrimos ahora la palabra. Filipenses 1:27. Ahí mientras cantaba Angie, a mí me sonaba ese versículo. Y entonces vamos a mirarlo. Filipenses 1:27. Y con esto abro el tema de un espíritu fuerte o superior. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mire que este versículo dice que hay que combatir en unidad por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes. Luego dice aquí, dice Pablo, que cuando yo vaya donde ustedes, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Hermano, mírenme aquí por favor, mírenme y le voy a decir algo. El Evangelio tiene dignidad. El Evangelio tiene una dignidad. Yo quiero que lo diga fuerte. Diga, el Evangelio tiene una dignidad. El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio no es el libro mejor que usted se haya leído de los hombres. El Evangelio es el libro del cielo. El Evangelio tiene una dignidad. Pablo decía, yo defiendo el Evangelio. Pablo decía, yo hago apología por el Evangelio. Yo soy defensor del Evangelio. Y todo el que venga en contra del Evangelio lo voy a defender, porque el Evangelio tiene una dignidad. Es digno, amado hermano, del que lo hizo, del que nos lo dio. Se llama nuestro Padre Celestial, se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo. Usted se metió en algo poderoso, que es de Dios, se llama el Evangelio. Y Pablo dice entonces, aquí, el Evangelio tiene una dignidad. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, no el Evangelio de los hombres. Porque hoy día la gente se comporta de acuerdo al Evangelio humano. No, es el Evangelio de Cristo. ¿Sabe, amado hermano? Solamente dice Pablo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, no como es digno del mundo. Y le digo esto fuerte, no se comporte como es digno de su carne, ni como es digno de la carne de este sistema. Yo le oré al Señor y le dije, Dios, yo sé que me toca predicar un tema un poquito fuerte porque estamos llegando a la temporada decembrina, donde yo no sé qué le pasa a muchos. Se dejan llevar por este sistema mundano. Pero mire lo que dice Pablo, no se comporte como es digno del mundo, ¿no? De todo lo que está pasando alrededor. Hermano, hoy vamos a salir de aquí con una dignidad, diciendo, yo estoy en un evangelio digno. Amén. Tú tienes una dignidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienes un evangelio digno. Y entonces dice, solamente que os comportéis, un comportamiento digno como es el evangelio de Cristo. Dice Pablo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Yo quiero oír de vosotros. Si ustedes se comportan en la dignidad del Evangelio, yo voy a saber de ustedes, voy a oír de ustedes, o los voy a ver a ustedes que están firmes en un mismo espíritu. ¿En cuántos espíritus? En un mismo espíritu. De hecho hay otro pasaje por ahí, estaba mirando en Efesios, que dice que debemos mantener la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Yo no sé qué va a pasar con nosotros, hermanos, en el futuro, no sé, pero yo le pido a Dios unidad de Espíritu. ¿Qué es eso? El mismo Espíritu del hermano es el mismo Espíritu mío. Y es el mismo Espíritu de Cristo. El que se une a Cristo, ¿qué pasa? Es uno con Él, es un espíritu con Él. Y Pablo está diciendo, yo quiero que si ustedes caminan de acuerdo a la dignidad del Evangelio, ustedes van a estar firmes en un mismo espíritu, no en dos espíritus, no en tres espíritus, porque hay muchos espíritus. Yo me puse a meterme por internet, a bajar todo lo que, en una concordancia grande que tengo allá, todo lo de espíritu, y yo me quedé asombrado. Pero yo quiero decirle, hermanos, que hay muchos espíritus, muchos. Y la Biblia dice que nosotros debemos comportarnos como el Evangelio, que tiene una dignidad, y fuera de eso, firmes en un mismo espíritu. Amén. Esta iglesia va a tener un mismo espíritu. Amén. Porque la Biblia dice, no pueden caminar dos
si no están de acuerdo. No pueden caminar dos si no están de acuerdo. Y yo le pido a Dios la unificación de la palabra de la cruz. ¿Por qué campañas como la cruz? Para que todos podamos estar y podamos unificar espíritus. Un solo espíritu. Porque si alguien no camina de acuerdo a ese solo espíritu, créanme hermano, que va a traer división. Y esto se va a volver un revoluz. Por eso necesitamos caminar en un solo espíritu. Combatir unánimes en un solo espíritu. Y le tengo una razón, no sé si sea una noticia, no sé si sea muy buena para usted. Pero usted llegó. Dios lo envió. Y usted aquí va a tomar el espíritu de Dios que Él quiere. Así es que si usted llegó con otro espíritu, le va a tocar abandonar, le va a tocar dejar. Y le voy a decir algo también, fuerte sonará esta mañana, pero ni siquiera queremos el espíritu de otra iglesia o de otro pastor. Aquí no funciona. Si usted cree que va a tener el espíritu de otro pastor o de otra iglesia, usted no puede aquí, hermano. Tarde que temprano va a salir. Se va a reventar con este espíritu. Señor, ayúdame aquí. Yo me voy a ir de una vez, antes de irme por allá. Por aquí hay un pasaje que el Señor me está recordando ahora, a ver si lo encuentro. Ay, Señor, ¿dónde está? Segunda de Corintios 11:4. Tengo unos textos ahí, pero Espíritu Santo, ayúdame. Segunda de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4. Mire lo tremendo. Dice aquí, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué le dije yo que era Corinto? Una iglesia carnal. La iglesia de Corinto era una iglesia muy enana espiritualmente. Su espíritu no estaba desarrollado. Pero tenía todos los dones. Eso es lo tremendo. Tenía todos los dones del Espíritu Santo, esa iglesia fluía en los dones del Espíritu Santo. Pero era tan enana, era tan carnal, que Pablo tiene que hablarle lo mismo en tres formas que ellos toleraban. Dice, bien lo toleráis. ¿Qué es tolerar? Mira, hermanos, yo tengo 3 hijas con mi esposa, y yo sé que cada una tiene su manera y su forma, y yo voy hasta cierto nivel, pero hay cosas que yo no tolero, y ellas lo saben. Y ahí me paro firme. Y el día que ellas me digan lo contrario y quieren que tolere, entonces les muestro la puerta. Es duro, pero les digo, hijitas, ustedes hacen lo que se les dé la gana cuando estén fuera de la casa. ¡Ay, es muy duro! Eso mismo hace Dios con nosotros. La iglesia de Corinto toleraba. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que toleraba, Elí, un sacerdote, toleraba todo lo que los hijos hacían. ¿Y sabe qué le dice Dios? Yo esperaba que al menos los estorbara. Dios esperaba que ese sacerdote por lo menos estorbara a esos hijos, pero les permitió hacer lo que quisieron. Si yo soy un hombre de Dios, hermano, eventualmente los voy a estorbar a ustedes, porque Dios me va a decir un rato, yo esperaba que al menos los estorbara. Si uno no estorba, tolera. Y dice Pablo aquí que esta iglesia toleraba. ¿Qué toleraba? Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, otro Jesús. Pablo dice, ustedes aquí reciben predicadores que predican otro Jesús que el que ya les he predicado. Lo dice de otra manera. O si recibís otro espíritu, ¿ve? Otro espíritu que el que os hemos predicado. O sea, Pablo está diciendo, yo les prediqué un espíritu, pero luego ustedes permiten que venga otro predicador y les predique otro espíritu y lo toleran. Y ahora vuelve y les dice, del que os hemos predicado, o que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis, otro evangelio, para decir lo mismo. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, pero ellos lo toleran. Ellos lo toleran. ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Y la verdad yo no pensé esto, yo solamente le dije a ese señor, yo quiero una Biblia, yo quiero una cruz y quiero una paloma. Pero ahora que veo esto, y en el boletín sale la definición de esto: columna y baluarte de la verdad, columna que sostiene la verdad, baluarte que defiende la verdad. Y mire, y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra y la verdad es el Espíritu Santo. Dios lo hizo. Yo sencillamente dije, yo quiero una Biblia, quiero una cruz y quiero una... Yo ni siquiera, pero después que me puse a mirarlo, a leerlo, dije, ay Señor, ahí está toda la verdad, mirad. El Espíritu Santo está, ¿verdad? Y nos está guiando. Cuando se refiere a otro espíritu, no se refiere al Espíritu Santo. Recuerden que nosotros somos tripartitos y nuestro espíritu estaba muerto. Cuando Dios nos dio la vida, nos dio un nuevo nacimiento. Y ese es el espíritu que Dios quiere que desarrollemos. Pero si ese espíritu, ese nuevo nacimiento no se desarrolla, podemos abrir las puertas a que venga otro espíritu a controlar. Ese espíritu yo no sé dónde se anidará, si en la carne, yo no sé en dónde. Esa fue la razón por la cual tanto Jesucristo como Pablo entendieron la crucifixión, de la cruz, de estar con Cristo juntamente crucificado. Y yo hace 8 días lo dije, pero vuelvo y lo digo. Mire lo que dice Pablo: yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no vivo yo. Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Más qué? Más vive Cristo en mí. ¿Sabe, hermano? Esas dos vidas no pueden ir. Una desplaza a la otra. Por favor, si usted se lleva esto esta mañana, lléveselo, aunque sea. Hay dos vidas. La vida del ser humano y está la vida de Dios. Las dos no caben en el mismo lugar. ¿Cómo le parece? No caben. Si está mi vida, dice Pablo, si yo vivo, Cristo no vive. Pero si yo no vivo, Cristo vive. Entonces Pablo dijo, la única manera es estar crucificado. ¿Qué es eso? Mi carne tiene que morir. O las obras de mi carne tienen que estar crucificadas. Y cuando estoy crucificado ya no vivo yo. ¿Qué le pasaba a la iglesia de Corinto? Ellos vivían. ¿Qué le pasa a muchos cristianos hoy día? Ellos son los que viven. ¿Qué le ha pasado a muchos? Nos ha pasado a muchos de nosotros aquí, hasta esta mañana, que nosotros hemos vivido. Y Cristo ha querido vivir dentro de nosotros, pero no lo hemos dejado. No lo hemos dejado. Eso es lo que se llama otro espíritu, otra vida, otro espíritu. No es el espíritu de la Biblia, no es el espíritu que Dios quiere. Un espíritu fuerte o superior. La Biblia habla de ese espíritu, ahora sí vamos a mirar. Números 14, 24. Ay, santo Dios. Números 14, 24. Génesis, Éxodo, Levítico. Números 14. Números 13 y 14 está la historia de cómo Dios le dice a Moisés, le voy a entregar esa tierra prometida. Y entonces Moisés dice, para ir a tomar esa tierra prometida yo necesito enviar unos espías, personas que miren cómo es la tierra y que nos traigan una razón para nosotros poder equiparnos, tener unas estrategias de guerra y poder conquistarla. En Números capítulo 13 Dios designa a través de Moisés que de las 12 tribus saliera un representante. Cada tribu tenía alrededor de 150,000 personas o unas 170,000 personas, y de esos habían guerreros. Y entonces dice, y de esos guerreros van a escoger el más valiente. Imagínense que no era cualquier persona. Y seleccionaron 12, uno de cada tribu, y van a espiar. Se fueron a espiar la tierra. Vieron gigantes, vieron el fruto bueno, vieron muchas cosas y vinieron a dar el informe. Y cuando ellos dan el informe, 10 se rajaron y dijeron, la tierra es buena, pero hay muchos gigantes. Esos gigantes son grandes, como que nos tragan. Nosotros no podemos ir. No nos arriesguemos porque nos matan. Imagínense que Dios les entregaba la tierra, pero ellos vinieron acobardados con un espíritu bajo. No podemos. Se levantan 2 hombres llamados Josué y Caleb y dijeron, es cierto, la tierra es grande, hay gigantes, traga a sus moradores, pero nosotros podemos porque Dios está con nosotros. Eso dijo Josué y Caleb. Y todo el pueblo, los 10, hablaron fuerte al pueblo, y el pueblo
se vino con los 10 y se vino en contra de los 2, al punto que los iban a asesinar. No vamos a entrar con ustedes, y cogieron piedras y se los iban a asesinar, y la gloria de Dios tuvo que manifestarse para evitar que muriera Josué y Caleb. Y luego la gloria de Dios viene y asesinó y mató a esos 10 que hicieron desanimar el espíritu del pueblo. Y por esa razón perdieron 40 años. Imagínense, Josué y Caleb tuvieron que vivir 40 años en medio de ese pueblo que no tenía un espíritu fuerte, sino un espíritu débil. Y tuvieron que soportar todo hasta que al final, ¿sabe quiénes entraron después de 40 años? Josué y Caleb. Los dos que caminaron de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, le voy a decir algo definido ya. ¿Qué es un espíritu fuerte o superior? Es el mismo espíritu de Dios. Es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Es caminar de acuerdo a los dictámenes de Dios y no a lo que la gente dice o a lo que yo mismo digo. Un espíritu superior, un espíritu fuerte, Dios lo establecía en ciertas personas, porque los convencía de su palabra, porque los convencía de su decisión, y les decía, yo voy a hacer tal cosa, y aquel hombre que le creía a Dios se lanzaba, aunque viera todo oscuro y negativo, porque le creía a Dios y se lanzaba, y Dios decía, ese tiene un espíritu fuerte, o ese tiene un espíritu superior. Se desarrolla en una relación con Dios, se desarrolla recibiendo la fe, se desarrolla escuchando cada día la palabra. Entonces miren Números capítulo 14, versículo 24. Cómo Dios dice de él, primero de Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué cosa? Otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Mire hermano, ese otro espíritu es el espíritu diferente, o es el espíritu superior. No es el espíritu que se acomoda al status quo. No es el espíritu que se acomoda a un cristianismo mediocre. Es el espíritu que puede saltar por encima de la mediocridad. Es el espíritu que dice, yo no me acomodo. Dice que en Caleb hubo otro espíritu. En todas las personas hay un espíritu inferior, un espíritu de derrota, un espíritu de desánimo, un espíritu de incredulidad. Pero en Caleb hay un espíritu distinto. Es el espíritu superior que Dios quiere que usted y yo tengamos, amado hermano. Le voy a decir algo, es el espíritu superior el que se va a parar tan fuerte que va a poder combatir todas las estrategias del diablo que van a venir contra nosotros, que vienen contra el pueblo de Dios, que vienen contra la sana doctrina, que vienen contra el verdadero evangelio. Ese espíritu debe estar tan fortalecido para poder combatir todo eso, si no se va a quebrar. Porque ¿cómo es posible que la misma palabra que Dios le da a esos 12, y hay 10 hermanos que deciden irse, y hay solo 2 que deciden creerle a Dios? Por eso yo siempre he dicho, lamentablemente en los humanos, el pueblo de Dios es siempre menor en cuanto a cantidad, superior en poder, pero menor en cuanto a cantidad, siempre será menor. Son malas personas que se van con los demás, son malas personas que se van con el mundo, son malas personas que se van con el diablo, son malas personas que caminan con un espíritu débil dentro de una iglesia. En Números ahora 27, antes el 24, perdón, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Y qué? Decidió. El espíritu diferente. El otro espíritu, el espíritu superior, decidió. ¿Sabe, hermano? Mi corazón está un poco triste, que yo esperaba que después de la campaña de la cruz, muchos decidieran por Cristo. Decidiera. Yo le dije, Señor, yo quiero compartir, yo quiero que la iglesia se enamore de la cruz, se enamore de todo lo que tú hiciste allá y decida caminar. Por eso lo felicito que usted haya estado aquí, hermano. Y si por alguna razón usted se ha sentido como medio débil, medio flojón, entonces hoy dice, Señor, yo decido caminar. Amén. Porque yo vengo por un espíritu diferente. El que tiene el espíritu diferente, decir, Dios mismo dice, usted decidió caminar en pos de mí, por eso te voy a meter. Ahora mira lo que dice de Josué, Números 27, 18. Números 27, 18.
Ahora le voy a decir algo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos del espíritu fuerte o superior? Le voy a decir por qué. Antes de leer este versículo, porque vienen las cosas y luego se me escapan. Mire, hermano. No recuerdo exactamente si hay un versículo que diga así, realmente no. Pero yo sí he oído esto y yo estoy de acuerdo con esto. Siempre el fuerte se lleva al débil. ¿Sí o no? El fuerte se lleva al débil. Siempre en la historia así lo ha dicho. Quien tiene el carácter más fuerte ese es el que manda en la casa. Si el hombre tiene un carácter fuerte, decidirá. Si la mujer tiene un carácter fuerte, ella decide. ¿Cómo le parece? Así es. En todo lugar es lo mismo, en la empresa, donde sea. Siempre donde ahora ese carácter es bueno. Cuando se canaliza, es bueno. Aquí hay una de mis hijas que tiene, y ahí la estoy mirando, un carácter así, y verdad, y quien tiene desde niño se da uno cuenta, porque usted ha visto a los niños jugando, 7 niños, y hay alguien que dice, juguemos así, sí, juguemos así, vamos para allá, sí, vamos para allá. Ahí usted ya sabe que ese tiene un espíritu fuerte. Necesariamente no tiene que ser espiritualmente, pero entonces esos son los que más adelante son los que siempre mandan, los que llegan a ser los jefes, los que deciden, todo. ¿Por qué? Porque hay otros que son débiles. ¿Qué hacen los débiles? Llegan ahí y alguien habla, hay que tomar una decisión. ¿Qué dice? Pero el dice, hagamos tal cosa. Y dice, sí, hagamos lo que él dice. Siempre el espíritu fuerte se lleva al débil. Así ha sido toda la vida. Por eso un espíritu débil nunca puede dirigir una empresa, nunca puede dirigir gente. Y Dios por eso tiene que levantar, es más, de hecho Dios levanta al que no sirve y le tiene que dar un carácter fuerte, espíritu fuerte, para poder guiar un pueblo. Ahí está Moisés, no era nada, pero Dios dice, yo lo voy a formar. ¿Y por qué lleva 2000 personas por ese desierto? Él se apoyaba en Dios, amén. Nosotros nos apoyamos en Dios, porque Dios es el del espíritu fuerte. Entonces mire, hermano, ¿por qué necesitamos desarrollar un espíritu fuerte? Si usted tiene un espíritu débil, es lo que le voy a decir esta mañana, y usted en su casa, con sus amigos, en su empresa o donde quiera que sea, y él tiene un espíritu más fuerte que el suyo, se lo llevan a usted y usted termina enredado en todo lo que ellos están haciendo. Y este fin de año hay un espíritu muy fuerte por ahí, que no es de Dios, que es del mundo. ¿Y quiénes van a caer enredados? Los que tienen el espíritu débil, para luego venir en febrero, en enero y febrero arrepintiendo. ¡Ay, Señor, la embarré! ¿Qué dice? Número 27, 18, 19. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Ah? A Caleb le dice, en el cual hay espíritu, ¿qué? Diferente. Es lo mismo, en el cual hay espíritu diferente. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Cuando Moisés iba a morir, Moisés le dice, Dios, son 2 millones de personas que llevo en el desierto, tú me dices que es hora de morir, todavía no me has dicho a quién vas a poner. Y Josué todo el tiempo estaba al lado de Moisés, y Moisés no lo había visto, tal vez lo menospreciaba, pero Dios le dice, ese que está ahí, llámalo, pon tus manos sobre él. Más adelante dice, transfiérele de tu dignidad, pero ese es el que yo he elegido para que sea el que te va a suceder a ti, el sucesor tuyo, y él es el que va a meter a mi pueblo allá a la tierra prometida. Él lo va a meter, porque en él hay un espíritu, ¿qué? Distinto, superior, fuerte. En él hay espíritu. Cuando la Biblia habla de que en él hay espíritu, está hablando el espíritu de los dioses, está en él. Recuerde que en ese entonces eran muy politeístas y hablaban del espíritu de los dioses, y para nosotros es el espíritu de Dios que se había mezclado con el espíritu de Josué y lo había hecho tan fuerte que lo había hecho ser distinto a los demás, y Dios dice, ese puede gobernar, ese puede dirigir. ¿Por qué puede dirigir él?
Porque cuando venga un espíritu fuerte del enemigo, él no va a ceder. Él va a decir, es por aquí. Cuando el pueblo se le levante y le diga, volvámonos a Egipto, se va a levantar y le dice, no, señores, nuestra meta es Canaán. ¿Se acuerda que el espíritu del pueblo siempre quiso Egipto? Una y otra vez le hacían la revuelta a Moisés, ¿no? Usted ve que ¿cómo se llama eso? Que hay protestas. A Moisés le hicieron protesta y salían pancartas grandes, allí, volvámonos a Egipto, ya no queremos a usted como líder, vamos a levantar otro líder. Y se paraba Moisés allí con el espíritu fuerte. Y Dios defendía, apoyaba a Moisés y al pueblo, todo el que se metía lo derribaba. Los mató en el desierto. Por eso necesitamos un espíritu superior. Ahora vamos a mirar, vamos a correr un poquito y vamos a ir a Daniel. Me gusta Daniel. Yo voy a hablar de Daniel más adelante. ¿Dónde está eso? Jeremías, Ezequiel y Daniel, por ahí. Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora vamos a mirar a Daniel. Yo solamente voy a mirar unos versículos esta mañana solamente. Ya me di cuenta que no alcancé. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 10. Daniel capítulo 5, versículo 10. Dice, y la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Dice, en tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. ¿Lo vio? Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. En Daniel, ¿qué había? Un mayor espíritu. Daniel fue el único que la Biblia registra que pasó 3 reyes de Babilonia. Estuvo con el rey Nabucodonosor, estuvo con el otro rey, no me acuerdo cómo se llama, y ahora con el último rey. Y todos los reyes tuvieron que llamarlo a la presencia para que les adivinara o acertara, según ellos adivinara y acertara las decisiones que estaban allí, que tenían que tomar, porque ellos no sabían tomar decisiones. Y todos dijeron lo mismo, y toda la corte del rey dijeron lo mismo. En Daniel hay un espíritu mayor, hay un espíritu fuerte, hay un espíritu superior. O decían, en él está el espíritu de los dioses. Ahora vamos a mirar otro pasaje. Daniel capítulo 6. Mire versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, este es otro, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, o sea que Daniel era un gobernador, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Mire lo que está pasando. El rey Darío dijo, yo necesito tener a mi lado 120 personas, son mis del gabinete, pero encima de ellos necesito 3. En todo el pueblo voy a escoger 120 que sean fuertes en su espíritu, pero de esos 120 voy a escoger 3 que sean más fuertes en su espíritu. Y entre esos estaba ¿quién? Daniel. Ahora mire, tremendo esto, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea que ¿quién era superior? Daniel. Daniel era superior a todo el pueblo. Daniel era superior a los 120 que eran superiores. Y Daniel aún era superior a esos 3 que eran superiores a sus 120. Vamos a ver por qué. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior.
Porque ¿qué? Había en él un espíritu superior. ¿Es bíblico o no es bíblico, hermano, el espíritu superior? Es bíblico. ¿Qué es el espíritu superior? Es el espíritu de Dios en nuestro espíritu unido, al punto que dicen, yo hago solamente lo que determina mi Padre. No importa lo que determine Faraón, el diablo. No importa lo que determinen los demonios, los secuaces. No importa lo que determine mi madre, que la amo mucho, o mi esposa o mis hijas, que las amo mucho. No importa. Aún no importa lo que determine la congregación. Yo voy a hacer lo que dice mi papá, porque el espíritu de mi Padre está en mí. El deseo de mi Padre está en mí. Las decisiones de mi Padre están en mí. Y eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que yo voy a determinar. ¿Sabe cuál es el problema cuando no se tiene este espíritu? Que son otros los que deciden por nosotros. Son otros los que deciden por mí. Nosotros tenemos que desarrollar un espíritu superior al punto que sea Dios el que determine por mí y no los demás. Amén. Aquí está mi hermano y lo voy a exponer públicamente. Mientras él no tenía un espíritu así, el mismo trabajo determinó y los jefes determinaron. Por eso él no se congregaba los domingos. Por él le oró a Dios. Yo no sé qué hizo, que no he hablado mucho con él. Pero ¿sabe qué pasó? 8 años en la 14 y de repente no hay contrato. Sufrió como 3 meses, porque casado con esposa, ¿te imaginas? Sin trabajar. Pero Dios lo humilló. Y él le pidió a Dios un trabajo. Y sabe, está trabajando en el mismo puesto, en otra empresa, y tiene los domingos libres. Amén. Yo no sé el qué hizo. O me parece que sí, él como que dijo, Señor, dame un trabajo donde yo no comprometa el día domingo. ¿Fue así o no fue así? Y Dios se lo dio. ¿Por qué? ¿Acaso quién es más importante, hermano? Si yo le digo, Dios, yo quiero servirte, Dios ve mi corazón, yo quiero desarrollar mi espíritu, dame un trabajo, Dios, donde no comprometa el día tuyo, Dios se lo da. En medio de un mundo donde casi a todos nos están buscando, trabajando el domingo. Hermano, eso no es cuestión del hombre, esto es un sistema diabólico. Porque el diablo no quiere que la gente tenga tiempo para Dios. No se asusten por lo que les digo y no se enojen conmigo. El día domingo es el día del Señor. Y a muchos de nosotros todavía, por tener un espíritu débil, lo comprometemos. En alguna situación. Es que mi abuela le dio fiebre. O el perrito, tengo que bañarlo hoy. Cualquier excusa, ¿sabe? Espíritu débil. Quien tiene un espíritu fuerte y está desarrollando el espíritu, dice, el domingo es el día del Señor. Yo no lo comprometo con nada. Amén. Como dijo un pastor, ¿me aman todavía? Amén. Ahora yo tengo una pregunta aquí. ¿Cuál fue la razón o cuál fue la clave de Daniel? Vamos a ir a Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál fue la clave? Daniel. Usted conoce la historia de Daniel, pero por eso no quiero hablar mucho, pero él fue seleccionado entre un poco de gente y él quedó como 10 veces mejor, él y otros 3 amigos. Ahora, ¿cuál fue la razón? Daniel 1, 8, mire lo que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días,
y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compare luego nuestros rostros con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues él con ellos esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar llevó la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló ¿qué? 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hay una clave en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Qué es el espíritu superior que Daniel tenía? ¿Por qué Daniel siempre fue colocado como primero? ¿Y por qué Daniel tenía toda la sabiduría de Dios para descifrar enigmas que los demás no podían? Hubo algo en Daniel, hermano. Yo ayer le decía, Señor, ¿qué había en Daniel? ¿Por qué dice que Daniel tiene un espíritu superior? ¿Sabe usted que Daniel, hermano, se parece mucho, el libro de Daniel se parece mucho al libro de Apocalipsis? ¿Sabe que Dios se le reveló a Daniel y demostró muchas cosas que iban a pasar? ¿Sabe que Daniel habla de los tiempos del fin? ¿Qué había en Daniel? La Biblia dice allí que Daniel propuso en su corazón, porque Daniel desde que se levantó comenzó a ver los corazones de los impíos, comenzó a ver el corazón del pueblo de Dios, que era voluble. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy de buen ánimo, mañana no tengo buen ánimo. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy voy al culto, mañana no voy. Y entonces él, entendiendo eso, encontró en Dios algo diferente. Se enamoró del corazón de Dios, se enamoró de la vida de Dios, se enamoró de todo lo que Dios tenía. Y entonces cuando él lo llevan, porque entre todos los que habían los escogieron como jóvenes para que fueran a servir al mismo rey, al mismo faraón. Es como decir, hermano, a un cristiano llevarlo a servir al mismo diablo. Y entonces cuando él va allá, le preparan una comida. ¿Sabe por qué renunció a la comida y al vino y todo eso? Porque él sabía que esa comida eran esos toretes que el mismo faraón, él iba y sacrificaba a los dioses de él. Era carne pagana, era carne sacrificada a los ídolos. Esos toros los mataban en sacrificios ofrecidos a un dios pagano. Y esa carne luego la traían y se la comían. Una carne totalmente dedicada a una idolatría. Luego ellos la tenían que comer. El vino era lo mismo. No es que él era, no sé, como, ay no, me dice por ahí, perita, entonces. No. Él, digo, ¿cómo yo me voy a comer algo que yo sé que he sacrificado a los ídolos, a otros dioses? No, yo prefiero que me traigan legumbres, yo prefiero que me traigan una comida que sé que no es sacrificada a nadie, una comida que da a la tierra lo que Dios dijo. Yo no voy a hacer eso, que Dios mismo aborrece eso. Dios mismo dice en su palabra que no nos contaminemos con esa comida. ¿Y qué representa la comida para nosotros? Pues todo lo que el mundo hace, todas las prácticas del mundo, que lo único que hacen, amado hermano, es enojar el corazón de Dios. Y entonces Daniel dice, cuando yo llego allá, y él ya iba determinado con los otros 3, colaboren ustedes 3, pero vamos a ir determinados. Y fácilmente Daniel le dijo a esos 3, mira hermano, de la decisión de nosotros que tomemos, depende cómo Dios nos vaya a dar su gracia, de la decisión que tomemos nosotros, porque déjame decirle que la mayoría, porque yo no sé cuántos jóvenes eran, pero la mayoría de los jóvenes, siendo judíos, conociendo la ley, conociendo a Dios, ellos no se determinaron en su corazón
Porque ellos dijeron, si nosotros hablamos de Jehová y de que vamos a seguir las costumbres de ese faraón, corremos el riesgo de que nos corten la cabeza. Corremos el riesgo de que nos echen a la hoguera. Corremos el riesgo, como le pasó a Daniel, de que nos tiren a un pozo de leones. Porque todo rebelde, en este caso, la rebeldía, por defender la fe, nos costará la muerte. Me imagino a Daniel, pero Dios, tú estás conmigo. Y él tenía un espíritu superior. Y cuando llega allí, él se determinó. Dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe qué es un espíritu superior? Una propuesta de nosotros mismos, una determinación. Porque sabemos y porque conocemos la vida espiritual. Porque sabemos y conocemos la vida de Dios. Porque sabemos y conocemos todo lo que pasó en esa cruz. Porque sabemos y conocemos quién es Jesucristo. Qué significó salvarnos a nosotros. Y porque Él nos entregó esa salvación. Y una vez yo tengo la salvación, yo me determino caminar con esa salvación. Y mi espíritu se desarrolla. Y yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Míreme, hay mucha comida del rey que se va a servir ahora para diciembre. Si usted no tiene un espíritu fuerte, superior, se va a contaminar. Yo estoy hablando de comida, estoy hablando del espíritu de este mundo. Porque igual vamos a comer. Y a mí me gusta diciendo porque uno come bueno. Lo que yo estoy hablando es esa comida espiritual que la gente se va a comer. Hoy los veo poquitos, pero yo espero que el próximo domingo esto esté lleno. Y ojalá todos los próximos domingos esté lleno. Que alguien no, yo no vine porque es que la abuelita me invitó a comer natilla, porque es que no sé qué, porque es que anoche la pasé parrandeando hasta las 5 de la mañana y por eso, pastor, no pude ir al culto. Contaminándose con la comida de Faraón. Una propuesta en el corazón. ¿Qué debe proponer, hermano? ¿Dónde propone? En el cuarto secreto. ¿Dónde propone? Cuando usted tiene revelación de Cristo. Yo esperaba y confío que todos ustedes, mientras yo predicaba la campaña, ya su corazón estaba proponiendo. Y usted está proponiendo en su corazón. Y esta mañana está proponiendo en su corazón. Y cuando usted está propuesto en su corazón, usted va a llegar allí frente a la tentación. Yo propuse no contaminarme. Y llega la seducción, yo propuse no contaminarme. Y llega la tentación, yo propuse no contaminarme. Y todo lo que llegue, yo propuse no contaminarme. La comida del rey. Con la comida de Faraón. Vamos a mirar dos versos más. Proverbios 20. Proverbios 20. ¿Por qué todo esto, hermanos? Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27. Dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Dice que esa lámpara escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sabía usted que Dios tiene una lámpara que le va a alumbrar su estado? Y es el espíritu. Su espíritu, Dios lo considera como su lámpara. O sea que Dios viene a nosotros y agarra el espíritu de Angie como su lámpara y alumbra los pensamientos de Angie, la voluntad, todo lo que es Angie. Por eso dice otro versículo, como es el espíritu del hombre, así es él. La situación, hermano, no es mi cuerpo, no es mi alma. ¿Qué hace la gente hoy día? ¿Cuál es la mentira de Satanás? Yo aprendí a eso ayer, o ayer no, el martes, en ese mensaje de este pastor, sí. Pero él decía, ¿cuál es la mentira del diablo? Le hizo creer al hombre que es más importante el cuerpo. Porque el hombre se ve desnudo cuando pecó. Y lo primero que hace es cubrirse.
no le doy importancia al espíritu, sino que le doy importancia al cuerpo. Y hoy día es lo mismo, aún muchos cristianos nos preocupamos más por nuestro cuerpo. Si estoy bien peluqueado, la mujer bien pintada, si estoy bien vestido, porque eso es lo que yo voy a reflejar a las personas. Pero Dios no está mirando tu cuerpo esta mañana, sino que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Otros se preocupan por su alma, una buena educación, un buen sentimiento y tomar buenas decisiones. Y hay una preocupación por el alma, por la mente, hablar bien. ¿Y el espíritu qué? Cuando Dios lo que está mirando es el corazón del hombre, el espíritu del hombre, porque es su lámpara. Entonces Dios dice, lámpara de Dios, lámpara, la lámpara de Dios, o la bombilla de Dios, es el espíritu suyo. Es mi espíritu, que es donde Dios va a trabajar desde ahí. Por eso la necesidad de desarrollar nuestro espíritu. Porque ahí es donde Dios nos va a mirar, y como es el espíritu del hombre, así es Él. Y muy importante que nosotros esta mañana, y a través de todos estos mensajes que vamos a mirar, porque yo voy a traer mensajes de espíritus débiles y espíritus fuertes, de hombres. Bueno. Después hablo de estas otras cosas que están acá. Pero yo quiero terminar aquí con un pasaje, porque Dios me habló muy fuerte esta semana en este pasaje. Y es que necesitamos ese espíritu fuerte, porque ese es el espíritu que nos va a llevar a preservar. Un espíritu de preservar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Yo no estoy hablando aquí de perder la salvación. Si usted ya es salvo, hermano, usted ya es salvo. Pero estoy hablando de preservar para dar un buen testimonio en esta tierra, para hacerles útiles, para hacerle útiles a Dios. ¿Y por qué no tener una recompensa? ¿Alguien tiene una recompensa en el cielo? Si las hay, ¿por qué no aspiramos a una recompensa? Si hay coronas, ¿por qué no aspirar a esa corona? La Biblia habla, y después lo busca en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Vamos ahí. Miramos dos citas entonces. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que yo hablo lo que creo, y yo creo lo que está escrito. Amén. Yo hablo lo que creo. Yo hablo lo que creo, y yo creo lo que está escrito. Y esto se llama el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. Donde pudiéramos decir entonces que la fe es un espíritu. Por eso la Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Así de que esta mañana la fe está llegando a nosotros, porque la fe es un espíritu. Y la fe como espíritu llega a mi espíritu y me hace crecer. Y el espíritu de fe crece en mí. ¿Cómo crece en mí? Creo, por lo cual hablo. Creo la palabra, creo el evangelio, lo hablo. El espíritu de fe viene y me hace crecer. Ahora, con ese espíritu que dice que tengamos el mismo espíritu de fe, vamos a ir a Hebreos 10. Hebreos 10. Y ya con esto voy terminando. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, o por el espíritu de fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué necesito desarrollar un espíritu fuerte?
El espíritu fuerte es el mismo espíritu de fe. Y el espíritu de fe preserva mi alma, hermano. Amén. Ahí no dice mi espíritu. Preserva mi alma. La fe, dice Pedro, salva mi alma, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de su alma, que es la preservación de su alma. En otras palabras, el espíritu fuerte o el espíritu de fe se mete dentro de mí y hace que mi alma, ya de espíritu pase el alma, mente, voluntad y emociones, la preserve, o sea, la salve, la cuide. ¿La preserve de qué? Del espíritu del mundo. Cuando yo miraba lo de espíritu del mundo, me encontré con una sorpresa que yo no había mirado. Jesucristo, cada vez que echaba fuera a un demonio, le decía espíritu inmundo, espíritu inmundo, espíritu inmundo. Y yo me quedé, y eso encontré una cantidad en los evangelios de espíritu inmundo o espíritu de inmundicia. Y no es otra cosa que el espíritu del mundo. El espíritu inmundo no es otra cosa que el espíritu del mundo. Entonces, está el espíritu del mundo, pero está el espíritu de fe. El espíritu de fe no es otra cosa que el espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Viene dentro de mí, se mete en mi espíritu y crece. Ahora mire lo que dice Pablo. Mas el justo, ¿qué pasa? Por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios está diciendo, el justo vive por fe. Ahora, no es que el justo retroceda. Le voy a decir algo que Dios me reveló esta semana en esos versículos. Porque siempre, ¡ay! Cuidado con retroceder. No, le voy a demostrar que el justo no retrocede. Dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, si el justo tiene la posibilidad de retroceder, él no agrada a Dios. Pero como él es justo, sí lo agrada. Porque la Biblia dice, más adelante en el versículo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si una persona no tiene fe, ella no puede agradar a Dios. Si una persona no tiene el espíritu de fe, ella no puede agradar a Dios. Ahora pregunto, ¿pero quién tiene el espíritu de fe? El justo. El justo es el que tiene el espíritu de fe. Por eso dice, el justo vive por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahora, muchos dicen, hay posibilidad de que retroceda. Vamos a ver, ¿qué dice el otro versículo? Yo lo voy a pegar. Mas el justo vivirá por fe. Eso es, el justo vive por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, vamos a ver si es verdad que retrocede. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué dice Pablo? Nosotros no somos de los que retroceden. O sea, dice, yo soy justo. ¿Será que el justo puede retroceder? Si el justo retrocede, no agrada a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos creen esa palabra? Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Mire, hermano, un justo no retrocede. Un justo no puede retroceder. ¿Por qué? Porque el justo tiene espíritu de fe. Y él cada vez su fe la va desarrollando. Tener un espíritu fuerte es permitir que esa fe se desarrolle en mí. Que el espíritu de fe crezca en mí. ¿Por qué? Porque yo no retrocedo. Por eso dice, cuando yo tengo ese espíritu de fe, ¿qué es lo que me hizo justo a mí? Pues el espíritu de fe. ¿Qué es lo que me mantiene justo? El espíritu de fe. Por eso dice, como yo soy justo, yo no soy de los que retroceden para perdición, no. Mire, si alguien retrocediera, se perdería. Yo sé que mucha gente dice, ¡ay, la salvación se puede perder! Porque es que la Biblia dice que se retrocede para perdición. No, vamos a mirar bien ese versículo. Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden. Quien tiene un espíritu fuerte, él se para firme y dice, no, yo no soy de los que retroceden. ¿Amén? Mire, yo me puedo desanimar. Ahora yo pregunto, ¿pero por qué? Le voy a contar esta. Cuando usted se desanima espiritualmente, o cuando usted se desanima por un problema, eso lo veíamos el jueves. Qué pena que muchos no vinieron. Cuando usted se desanima por alguna circunstancia, usted no tiene espíritu de fe. Usted no tiene el espíritu de fe. Usted tiene el espíritu de este mundo.
El que tiene el espíritu de fe no se va a desanimar. Mire, yo lo digo, hermano, lo digo. Puede ser que todo el mundo lo abandone. Puede ser que la economía se venga abajo. Puede ser que su hogar esté vuelto a 3 pedazos, yo no sé. Puede ser que sus hijos no caminen. Pero si usted tiene espíritu de fe, usted no es de los que retroceden. No, quien tiene el espíritu de fe se fortalece más en Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de fe dentro de nosotros no nos deja. Él nos lleva siempre a agarrarnos. Cuando alguien se está desanimando, soltó. ¿Y sabe qué está pasando? Está mirando las circunstancias. Nunca mire las circunstancias, amado hermano. Por eso, si yo soy justo y el espíritu de fe está en mí, yo no soy de los que retroceden. No soy. El jueves que veíamos, de todo lo que les dije al final, porque estábamos hablando de Hebreos capítulo 3, donde está hablando de Moisés y está hablando de Cristo, cómo Cristo es superior y cómo nosotros somos casa de Dios, edificada por Él, para no caernos, para no retroceder. No hay posibilidad. Y luego yo lo llevaba a Mateo capítulo 24, que Jesús dice, en medio de todas esas situaciones, de terremotos, de espíritus malos que se levantan, no hay que hacer predicar eso, pero otro día, tanta cosa que está, tanto revoluz que alrededor. ¿Y sabe qué dice Jesús al final? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, Jesús dice, en medio de todo ese caos, de todo ese colapso que se está levantando, yo veo a mis justos que pasan por el medio de eso y al final están ahí perseverando. El que es salvo, el que es justo, hermano, atraviesa todo el valle de sombra de muerte y al final está paradito. Señor, aquí estoy, porque tuvo un espíritu fuerte, un espíritu superior y ahí estuvo. Amén. Amén. ¿Quién se desanima? ¿Quién se va? ¿Quién abandona? Y esto trae a colación una palabra que yo no entendía, pero ahora la entiendo mejor. Cristo dijo, porque una vez alguien dijo, Señor, yo te voy a seguir. Y Jesús dijo, está bien. Otro dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre y a mi madre. No es que el papá y la mamá se hayan muerto, sino que era una manera de decir, yo te voy a seguir, pero espere hasta cuando yo voy a responder por mis viejos. Cuando ellos mueran, ahora sí yo te sigo. Por eso él dice, déjame enterrar primero a mi padre y a mi madre. O sea, déjame, yo voy a mi casa y en el tiempo de Dios, cuando se muera mi papá y mi mamá y ya, realmente ahora sí yo te sigo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Y esto me determina, y esto me dice, ahora entiendo. Si una persona realmente fue salva, recibió la salvación, recibió la justicia, ella comienza a desarrollar su espíritu y ella no va a mirar atrás. Pero ¿por qué, pastor? Muchos han comenzado y terminan, porque ese nunca puso la mano en el arado. Ese nunca supo que era la salvación. Como le dije estos días, y es el peligro, tuvo todo en su cabeza y luego lo abandonó, porque su espíritu no tenía nada. Solamente una persona que tiene en el espíritu la fe, desarrolla la fe. Y como dijo Pablo, y se para decir, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Por qué necesitamos desarrollar un espíritu fuerte? Para llegar a ese nivel de Pablo. No somos de los que retroceden. Firme, ahí, yo no retrocedo, sino del que tiene ¿qué? Fe para preservación del alma. ¿Sabe, mi hermano? Con este tema, no es un regaño, es una ayuda para fortalecernos en el espíritu. Amén. Eso es lo que buscamos, fortaleza espiritual. Como dijo un pastor una vez y nunca me olvidaré esas palabras, digo, porque afuera está re peligroso. Está muy peligroso afuera. Pero si usted se fortalece en el espíritu, tiene un espíritu superior, se va a cumplir la palabra que dice, caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Y usted va a caminar, que se caiga otro, pero no usted. Amén. Siga caminando, se cayó otro, pero usted no. Y si usted le va a dar la mano al que se cayó, es para levantarlo, que siga caminando, no para que él lo arrastre y lo lleve para allá. Firme. Dios quiere una iglesia así, espíritu fuerte. Amén. Muy fuerte el espíritu. Póngase de pie, por favor.